Entonces estamos con Jaime Reyes de Perú Posible, con Víctor Shigiyama de Fuerza 2011 y Omar Cuba de Solidaridad Nacional, de la Alianza Solidaridad Nacional, para conversar acerca del tema de la descentralización, que es un tema muy importante, es la principal, casi la única reforma importante, estructural del Estado que se ha hecho en los últimos 8 o 10 años, pero se ha hecho de una manera muy apurada, apresurada y con un mal diseño además, ¿no? 25, 26 regiones son demasiadas, no hay capacidad profesional suficiente para que tengan capacidad de gestión, de ejecución de proyectos suficientemente buena y de calidad. En fin, conocemos los problemas de la descentralización. Hay, por otro lado, problemas de limitación de competencias, no están claras, hay mucha corrupción, en fin, la ejecución es pobre, hay problemas con el canon, que es muy injusto, hay una serie de temas. Hemos invitado entonces a estos representantes de estas organizaciones, de estos partidos, para conversar acerca de esto. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Quizá podamos comenzar con Víctor Shigiyama, que uno de los temas principales es el asunto que parece ya casi una batalla perdida, ¿no? El asunto de la formación de verdaderas regiones, porque lo que tenemos ahora son departamentos y son demasiados, ¿no? Eso no es bueno para la gobernabilidad. ¿Se iría a regiones verdaderas, sí o no, y cómo? Bueno, sin duda se tiene que ir a verdaderas regiones, pero ese va a ser un proceso, desde nuestra óptica, probablemente largo. Y largo porque, bueno, hemos tenido 2 experiencias fallidas recientes que perjudican ese proceso, ¿no? Y probablemente porque la gente no termina de comprender qué gana cuando se forman estas regiones. Y porque el proceso ha sido, efectivamente, como mencionabas, muy apurado, de pronto hasta improvisado, y ha generado todos estos problemas. Y finalmente, ¿para qué se ha hecho este proceso, primero de centralización y después para qué hacemos la regionalización? Para que el Estado esté más cerca del ciudadano, para que los servicios lleguen mejor. Y finalmente lo que estamos viendo después de todos estos tiempos es que el ciudadano no percibe una mejora real. Y además vemos que las desigualdades en las regiones permanecen y en algunos casos hasta se agravan, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hacer? Nos parece que una de las principales cosas que se tienen que hacer es generar condiciones para que el ciudadano perciba que puede ganar. ¿Y cómo lo puede hacer? Bueno, la condición básica es la parte económica, ¿no? Entonces, se tienen que desarrollar corredores económicos que permitan que las diferentes poblaciones se empiecen a integrar. Y es ahí cuando probablemente ya estemos un poco mejor preparados para iniciar un proceso de una real regionalización, ¿no? Elmer Cuba, esta es la pregunta que hemos formulado. Hay que distinguir primero regionalización de descentralización, que son procesos que no son idénticos, ¿no? Un país sí se puede descentralizar sin regionalizar, no, al revés no puede nunca regionalizarse sin descentralizar. El caso chileno, por ejemplo, es un caso interesante donde se ha descentralizado pero todavía no está regionalizado, no hay autoridades locales elegidas. En el Perú, el gran error del gobierno de Toledo, uno de los grandes errores fue justamente ir demasiado rápido y poner la carreta delante de los caballos. Hoy en día tenemos 26 presidentes regionales sobre departamentos, no sobre regiones económicas, ¿no? Y justamente esa va a ser una barrera para ir a regiones más grandes, ¿no? Porque hay mucho celo político de perder tu coto político para el alcalde o para el presidente regional. Entonces, se ha hecho muy mal, ¿no? Y corre riesgo de abortar. Entonces, todavía se puede remediar, pero no, hemos perdido 10 años en este proceso. La idea hubiera sido pues, comenzar al revés. Una buena descentralización, generar mercados, corredores, regiones económicas sobre la base de esa plataforma, recién ir más adelante a elecciones y a regiones mucho más integradas, ¿no? Hemos ido muy rápido, muy lejos, porque hemos acercado el Estado demasiado a la gente. O sea, ok, el Estado de Lima centralista era muy lejano, pero nos hemos ido al otro extremo, creando departamentos que producen menos de 1% del PBI. Un tercio de los departamentos producen menos de 1% del PBI. Y en ciudades, además de menor de 100.000 habitantes. Entonces no se puede pedir lo mismo a esos departamentos, que hagan lo mismo porque, por ejemplo, Arequipa o Piura, que tiene pues otro estándar de ciudad, que pueda dar servicios masivos a su población y otro estándar que capital humano. Entonces, esos errores son terribles, a veces no se menciona, pero hay inculpables, ¿no? Ahora, ¿qué hacer para adelante? Para adelante lo que queda es usar el canon, por ejemplo, para que se pueda gastar no solamente en ese departamento, sino en el costado, promoviendo un poco de solidaridad con el que no tiene, para generar proyectos de índole transdepartamental, para comenzar a formar realmente regiones económicas. No aspiramos en un periodo corto de tiempo a tener regiones en el sentido político del término, o sea, ¿no? Autoridades
presidentes regionales que sean más de un departamento. Por eso es inviable por ahora, pero sí se puede construir regiones económicas sobre la base de mercados laborales y mercados de bienes en ciertos circuitos comerciales que hemos identificado, ¿no? Hay uno claramente en el sur, claramente en el norte y uno que alrededor de Junín. Entonces hay 3 áreas ahí que hay que promover para equilibrar el peso de Lima, ¿no? En el sentido, en el futuro, de acá a 10, 20 años, seguir teniendo estos desequilibrios que hacen daño al país, ¿no? Señor Jaime Reyes, de Perú Posible. Muchas gracias, Jaime. Efectivamente se puede criticar si se ha ido muy rápido o no. El hecho es que hace varias décadas los estados se ha dado dos fenómenos, un proceso de integración y un proceso de descentralización. Hasta el año 2002, el presidente Toledo hizo una reforma estructural, como lo ha mencionado, una reforma transversal u horizontal que ha cambiado un poco la realidad actual. En el año 2002 teníamos los ETARES, que eran OPDs que dependían del Ministerio de la Presidencia, y el presidente a dedo designaba a un funcionario. Hoy día no. Hoy día se ha generado autonomías y donde los ciudadanos, con voto popular, se elige a sus autoridades. La descentralización es un proceso que se ha iniciado, tiene varias etapas. Lo que pasa es que no se ha consolidado este proceso de regionalización, como sabemos, por una serie de factores que se han dado. Entonces, lo que queremos nuestra propuesta es fortalecer el proceso de descentralización, tener un Estado inclusivo, desarrollado, con una administración pública multinivel, eficiente, que preste servicios públicos y sobre todo políticas públicas que resuelvan los problemas de los ciudadanos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es la propuesta de Perú Posible? Con la experiencia que ya tenemos, nosotros presentamos 4 ejes fundamentales. Primero, creemos que es fundamental mejorar la articulación intergubernamental, es decir, el nivel nacional, el nivel regional y el nivel local. Para eso falta una entidad, un ente. ¿Qué ente debe conducir? Creemos que es importante que se pueda restablecer el Consejo Nacional de Descentralización con los problemas que tuvo, pero con las lecciones aprendidas, mejorarlo, pero que tenga un espacio técnico que conduzca el proceso de descentralización y que tenga asiento en el Consejo de Ministros. Segundo, es poner en ejecución el Consejo de Coordinación Intergubernamental que está en la ley. El segundo eje fundamental es entrar a un proceso de regionalización democrática, es decir, hay que entrar al proceso de regionalización, pero la idea es que debemos poner 2 énfasis, en la voluntad y en la gradualidad. Efectivamente, sobre los espacios macrorregionales que se ha dado, que tenemos, norte, centro, sur, sobre esas bases comenzar a buscar incentivos para crear estas regiones que hoy en día no existen. Eso nos va a llevar a cabo, nos va a traer para poder fomentar el desarrollo y la competitividad territorial, que eso es fundamental. Sin desarrollo y competitividad territorial no se puede avanzar. Finalmente, tenemos que lograr, el último eje de la propuesta, es que los ciudadanos sientan que la descentralización les sirve. Es decir, hay que fomentar una cultura política democrática para afianzar el proceso de descentralización. Pero ha mencionado incentivos para formar las regiones verdaderas. ¿Qué incentivos? Claro. La idea, tenemos que, las juntas de coordinación intergubernamental que hoy día existen y que se ha creado, está la ley, hay una serie de experiencias. Sobre esa base hay que dotarlo, por ejemplo, de una capacidad administrativa, porque no tienen presupuesto. Entonces hay que buscar mecanismos de mancomunidades, mecanismos un poco a través de qué necesidades tienen los gobiernos regionales para sobre esas bases comenzar a articular y que el proceso nazca de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Entonces hay que articular un proceso gradual y voluntario. Ahora corremos el riesgo de crear un nivel de gobierno más, con lo que tendríamos el nivel nacional, el nivel macrorregional, el nivel regional departamental, digamos, el nivel provincial, el nivel distrital, y además hay las municipalidades de centros poblados. Tendríamos 6 niveles de gobierno, lo que ya hace inmanejable un país, ¿no? Me parece a mí, no sé, habría que reducir los niveles de gobierno, también son demasiados. Sí. No sé, sí. Víctor. Bueno, de hecho, Tenemos en orden, ¿no? Sí, bueno, si pueden intervenir también, si tienen algo que decir. Hay una necesidad fundamental de hacer una revisión y un ordenamiento territorial en lo que es la gobernanza en general, porque bueno, efectivamente
En cada kilómetro cuadrado podemos tener hasta 6 niveles en este momento de superposición, y entonces se vuelve muy complejo, ¿no? Ridícula. Pero, digamos, lo primero que deberíamos preguntarnos es ¿para qué estamos haciendo todo este proceso de centralización y regionalización? Porque eso es lo fundamental, es decir, esto lo hacemos para que el Estado esté más cerca al ciudadano, nuevamente. Como decía, para que los servicios lleguen al ciudadano, para que no existan pues regiones como Huancavelica, que tienen niveles de competitividad muy bajos, donde la gente no tiene ni siquiera servicios de agua y potable. Entonces, lo que tenemos que lograr es que esos servicios básicos estén en manos de la gente. Y ahora, eso se puede lograr con la descentralización y con la regionalización. Sí, efectivamente es un camino, hemos iniciado ese camino, pero ese camino va a ser largo, porque ya hemos visto en los últimos tiempos qué es lo que está pasando con el proceso, y obviamente el ciudadano no puede esperar. Nosotros no podemos ser tan indolentes ante eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es continuar con el proceso, pero asegurarnos que los servicios lleguen. Si hay debilidades institucionales en algunas regiones, como es evidente, entonces tiene que entrar el gobierno central de manera subsidiaria, ayudando, desarrollando capacidades. Si es que no hay capacidades para desarrollar el proyecto, bueno, para eso están los ministerios, que tienen muchas más capacidades técnicas, y transferir esas capacidades a estos gobiernos regionales débiles, y en el tiempo, bueno, se irán fortaleciendo, pero el servicio tiene que estar en el momento oportuno. Esa es la mirada que nosotros tenemos de este proceso, ¿no? Y por supuesto, como mencionaba, se tienen que fomentar las integraciones económicas. ¿Y cómo lograr eso? En realidad a través de una mayor inversión en infraestructura. De tal manera que con el tiempo las diferentes áreas geográficas estarán mejor integradas, habrá mucho más intercambio comercial, y cae por naturaleza, por convencimiento de la gente, que bueno, es mucho mejor tener un nivel de gobierno regional entre todas las áreas que están interconectadas económicamente, ¿no? Eso es como nosotros lo vemos. Ahora, yo quería volver al tema no solamente de la formación de verdaderas regiones, sino los niveles. Hay demasiados niveles de gobiernos, y además lo peor de todo es que no están claramente delimitadas las funciones. Entonces, a veces todos los gobiernos hacen lo mismo, pueden hacer lo mismo o hacer cosas parecidas. Es una repetición, una duplicación de gasto absurda. En fin, nadie sabe quién es realmente el responsable de qué. Esto es un caos. Sí, yo creo que el proceso está estancado. Hay que relanzarlo y aprender de los errores del pasado. Por ejemplo, hay que evaluar por qué fracasó el referéndum, ¿no? Se tenía todo listo y solamente una región votó a favor. La baja popularidad en ese momento del presidente también fue un factor que jugó en contra de ese proceso. La gente confundió eso con un voto de protesta, y no hay que arriesgar nuevamente esa oportunidad perdida. Yo creo que es muy difícil que en los próximos 5 años se pueda volver a hacer un referéndum de esa naturaleza. Hay que partir más bien de las juntas de coordinación que hoy existen, que son muy frágiles porque les falta staff, y son muy dependientes de los presidentes regionales, que ya han sido amigos por 4 años y han construido esto. Ahora vamos a ver si los nuevos que acaban de entrar hace un mes y medio son capaces de, a partir de esos avances precarios, débiles, pero existentes, de la Junta de Internor, de Censur, etcétera, de CIAM, que está en la selva, puedan seguir continuando ese esfuerzo de sus predecesores, porque ha habido otra camada distinta, ¿no? Incluso cambian hasta los cuadros técnicos, los que tienen los archivos, ¿no? Se pueden evaporar de pronto todos los avances que ha habido, sobre todo en la parte más de San Martín con Amazonas, ¿no? Entonces son dependientes de la voluntad de ese presidente regional, y eso hay que aprender. Pero yo creo que falta todavía dos frentes, ¿no? Uno, aclarar el tema de la normatividad y las funciones. Tú puedes ver distritos en los cuales el municipio hace una escuela, el gobierno regional hace otra escuela, hasta el gobierno nacional puede hacer otra escuela misma en el mismo distrito. Entonces es algo contraproducente, y están totalmente con eso. ¿Por qué? Porque muchos funcionarios tienen 2 jefes, tu presidente regional, que te contrata y te puede echar, y tu ministro, que es normativo, pero en una de esas no le hace caso. Entonces, además, el alcalde a veces también tiene atribuciones en el caso de la educación, por ejemplo. Entonces el director no sabe si responder al alcalde, al de la UGEL, al director regional, o por último al ministerio. O sea, resuelven ahí 2 grandes caminos, ¿no? Resolver este problema de colisión de conflicto de mandatos,
Y dos, construir realmente las regiones económicas, ¿no? Porque finalmente son sobre la base de regiones económicas que se construye la sociedad, y esa que sí existen en muchos casos, ¿no? Hay esta conexión, por ejemplo, Arequipa con Puno, Moquegua con Tacna, Piura con Tumbes, y así hay regiones que son naturales, ¿no? O digamos, Lambayeque con Cajamarca. Entonces, fortalecer esos vínculos para que generen economías locales dinámicas, y más adelante ir a un número menor de regiones, digamos, pasar de 26 a 10, 12 en el mediano plazo y a 3 en el largo plazo, que puedan ser realmente núcleos distintos y un país más homogéneo. Hoy en día, si tú perdóname un segundito, si tú hallas el PIB per cápita de un tercio de las regiones más ricas, estamos a punto de alcanzar a Chile. Los otros 2/3 de las regiones PIB per cápita es parecido al boliviano. Entonces hay algo que hacer en políticas públicas para evitar ese problema que está marchando ahí a la disociación. Algo que habría que hacer ahí es en el tema del canon, porque el canon está muy concentrado, pues probablemente en esos departamentos en la costa es lo que está disparado mucho más rápido. Claro, pero pues el canon está en Moquegua, Tacna, está en Ancash. Sí. ¿Qué hacer con el canon? Sí, El canon... pero yo quisiera antes un poco, no hay que perder de vista que somos un Estado unitario. Y como somos Estados unitarios, hay competencias que son exclusivas, compartidas y delegables. Entonces, en este caso, por eso creemos que la condición para poder pasar a un proceso de regionalización es fundamental la articulación intergubernamental. Si no se articula y no se establece las políticas públicas nacionales, regionales e intergubernamentales, y no se fortalece la administración y la gestión intergubernamental con un nuevo modelo, con una gestión por resultados, con una profesionalización de la administración pública también, para que cambie el gobierno y no cambie la administración, no se incorporan las nuevas tecnologías, lo que es el gobierno electrónico, entonces no vamos a poder avanzar. Una vez que tengamos esta articulación intergubernamental con un ente técnico rector que sería el ex-CND, otro el político donde está el Consejo de Coordinación Intergubernamental. No hubiese pasado esta derogación de los decretos que hacías mención si hubiese existido el Consejo de Coordinación Intergubernamental, un espacio donde tengan los gobiernos regionales y gobiernos locales una especie de discusión. Bueno, no sé si tienen algún planteamiento respecto del canon, claro, también es un tema políticamente difícil, sensible, pero el canon está muy mal repartido, es muy injusto, ¿no? Y otro tema que quería plantear antes de que nos gane el tiempo es el asunto de que en los gobiernos locales hay mucha corrupción, mucho problema, pero esto tiene que ver con el hecho de que nadie paga impuestos en los gobiernos locales, el predial casi no se recauda, ¿no? Sí. Entonces no hay una, digamos, una base contribuyente fiscalizadora. Entonces esos gobiernos locales que reciben un montón de plata del canon, del gobierno central, que gastan, pero que no tienen ninguna fiscalización porque no recaudan. Además, mientras más plata reciben, menos recaudan, no tienen incentivo para recaudar. Ese es un problema perverso. Pero eso no es de los gobiernos regionales, es de los gobiernos locales, estoy diciendo locales. Sí, los locales ejecutan una proporción mucho más grande de la obra pública que los regionales. Sí, tienen mucho más peso. Están en casi 45%. 45%. En tema de inversiones. El problema de los ingresos sin duda es un problema serio y bueno, ahora se va a tener que entrar a una discusión de la descentralización fiscal y probablemente es el momento de plantear algún ordenamiento más racional en la gestión de los ingresos de cada uno de los niveles del gobierno, ¿no? Y tiene que haber incentivos reales para que los gobiernos locales se preocupen de cobrar sus impuestos prediales, que en la mayoría de los casos, como reciben, como tú bien dices, el canon, entonces no hacen mayor esfuerzo por mejorar sus ingresos. Y ese es un problema serio porque sin duda lo que va a suceder en el tiempo es que tarde o temprano los precios de los minerales pueden caer y entonces los ingresos extraordinarios se perderán y pasarán nuevamente a estar en un déficit enorme, ¿no? Claro, la pobreza. Entonces, hoy es el momento que con la bonanza de ingresos extraordinarios se pueda hacer un ordenamiento que va a ser sin duda menos doloroso que hacerlo cuando las vacas flacas lleguen. De acuerdo. ¿Algo sobre esto? Sí, claro. Básicamente no hay que inventar la pólvora, ¿no? Los gobiernos locales tienen que recaudar más predial y hay que hacer un programa para levantar catastros en la nación y que realmente tengan fondos propios. La mayoría de los municipios vive del fondo común y no de ingresos propios. Las regiones sí pueden recaudar algo más de IGB y compartir algo de IGB,
pero no renta. La renta es propia del Estado Nacional, porque además es muy difícil a una empresa decirle en qué fábrica, dónde está tu fábrica y qué parte de tu utilidad es de esa fábrica y no de la otra. Entonces, en verdad, en el mundo tienes a cobrar renta nacional, IGB, que puedes compartir con regiones, y predial para los gobiernos locales, ¿no? En cuanto al Cano, por supuesto que tenemos ideas. Básicamente es fomentar la solidaridad, es decir, si un departamento es muy rico en Cano y tiene 5 años garantizados de inversión pública, parecidos a su promedio los últimos 2 años, si le sobra plata, ponga una bolsa común. ¿Para quién? Para las regiones más pobres, las que no tienen Cano. Vamos a hacer que el presidente regional se pone a eso en contra de sus amigos que son pobres, ¿no? En el acuerdo en la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, por supuesto. De acuerdo. Creo que es importantísimo mejorar toda la capacidad de gestión de los gobiernos regionales y locales. Sin mejoramiento de la capacidad de gestión, sin simplificación en la renta, sin un catastro, y para eso las tecnologías nos ayudan enormemente, puede mejorar los ingresos en estos gobiernos subnacionales. Están a la mano. Yo creo que hay un proyecto de arquitectura gubernamental que se trabajó y que es un mapa prácticamente geográfico del país donde están las potencialidades. El tema del Cano, rápidamente, muy rápidamente. Yo creo que hay regiones que tienen más dinero, hay regiones pobres, hay regiones ricas, o regiones regionales, y ahí la idea sería buscar alianzas estratégicas para que entre un gobierno regional con otro gobierno regional, a través de intereses comunes, puedan un poco trabajar proyectos específicos para apalancar o financiar determinados proyectos. Bien, yo les agradezco, nosotros hemos ganado tiempo, pero es un tema importante sin duda, porque ha habido un avance. La descentralización del Estado es un avance, pero también ha traído otros problemas que hay que resolver. Y además se ha hecho de una manera poco organizada. Muchas gracias a nuestros amigos Víctor Ishigiyama de Fuerza 2011, Elmer Cuba de Solidaridad Nacional y Jaime Reyes de Perú Posible. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos ahora con el doctor Gustavo González dentro de nuestro bloque dedicado a la innovación, ciencia y tecnología. Ahora, si tienes claro, lo tienes todo. Cuenta ganadora del BBVA Banco Continental presenta a Shakira en concierto. Adelante. Para que nada te detenga, Rimac Seguros. La tierra que nos cobija tiene millones de años. Es nuestra madre. Por eso el día que empezamos a construir una tubería para llevar gas desde Camisea hasta la costa, lo hicimos con mucho cuidado, con mucho respeto y muchísimo esfuerzo. Pero nuestra madre también es exigente y nunca dejará de retarnos. Por eso, estar preparados